ocasión, continuando con nuestro ciclo de entrevistas, en esta oportunidad contamos con el distinguido profesor Arturo Ronald Cárdenas Krentz, quien nos va a brindar un aporte más a la doctrina de sus conocimientos, ¿no? Doctor, muy agradecido por brindarnos un tiempo suyo. Con todo gusto. Para iniciar esta entrevista, doctor, vamos a tocar unas pequeñas preguntas respecto a su introducción académica en el mundo del derecho. En ese sentido, profesor, quisiera preguntarle cómo surgió en usted la idea de estudiar derecho. Bueno, estando en el colegio, en los últimos años, tenía, como todo alumno, sus dudas y finalmente me decidí por derecho, después de pensarlo bastante, pero no está del todo seguro. Entonces yo ingresé y dije, bueno, voy a ver, mientras estoy en la universidad, y en el primer año de estudios generales, entonces me convencí que derecho era lo que quería, ¿no? Y me quedé aquí en la carrera, ¿no? Y tuve suerte en el camino de tener buenos profesores que me motivaron y me animaron para seguir la carrera y posteriormente ampliar mis perspectivas en diferentes áreas del quehacer jurídico. Me pareció muy interesante, doctor, el punto de sus docentes. En ese sentido, a usted, ¿qué catedráticos fueron quienes lo formaron como profesional que es ahora? En verdad podría hablar de muchos, porque en verdad he tenido buenos y excelentes profesores en el pregrado, en la maestría, posgrado. Pero en el pregrado yo resaltaría en realidad dos personas. Uno, el doctor Francisco Miero Quesada Cantuarias, el distinguido filósofo y jurista peruano, y además el doctor Carlos Fernández Arego. Ambos han sido presencias muy decisivas en mi vida, sin dejar de considerar a toda una serie de profesores que me motivaron a lo largo de los estudios, sobre todo en los primeros ciclos, y que me animaron pues a seguir en esta carrera tan bonita y tan interesante como es el derecho. Muy bien, doctor. Ahora entrando ya al tema principal de la entrevista, sobre la identidad biológica en las personas, ¿nos podría indicar en qué consiste la identidad biológica y cuáles son los alcances para conocerlos? Sí, claro. Bueno, en primer término, tenemos que tener presente que conforme a la Constitución del Estado, la Constitución actual, toda persona tiene derecho a la identidad. Este es uno de los aspectos más importantes de la Carta Magna vigente. Y la identidad implica varias dimensiones: identidad cultural, identidad religiosa, identidad racial, identidad sexual, etc. Dentro de ese marco de aspectos de la vida humana que comprende el derecho a identidad está el derecho a identidad biológica. ¿Cuál es la idea? La idea es que toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico, ¿no? Considero que es un derecho natural de la persona el poder conocerlo, además que tiene una serie de connotaciones prácticas, por lo pronto desde el punto de vista médico. Es importante para mí saber quién es mi padre biológico, porque si, por ejemplo, mi padre tiene diabetes, mi padre biológico, es muy probable que yo lo tenga. O al revés, si mi supuesto padre tiene diabetes, yo voy a estar con la duda que yo también voy a tener la misma enfermedad, es bueno saberlo. Entonces, hay argumentos de tipo médico, argumentos de tipo social, argumentos de tipo humano, argumentos de tipo moral y argumentos de tipo jurídico, que es importante en todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una fundamentación importante y es un tema todavía por desarrollar, ya que nos falta bastante. Por ejemplo, hoy en día, si bien se ha hablado de algunos proyectos para cambiar esto, todavía pues no existe debidamente reconocido el derecho del adoptado a conocer sus orígenes, como también el derecho de aquel nacido mediante técnica de fecundación asistida de saber cómo fue concebido. Y esto genera una situación de discriminación. De repente, pues una persona sabe quién es su padre biológico y la otra persona no lo sabe simplemente porque fue concebido de esta manera, ¿no? Entonces creo que eso atenta contra derechos fundamentales. Creo que toda persona debería tener derecho, si quiere, a saberlo, ¿no? Porque hay personas que prefieren no saberlo, perfecto. Pero hoy en día no existe el marco para que si yo quiero saber si he sido adoptado o he sido fruto de una fecundación asistida, no hay el mecanismo legal para que uno pueda acceder a esa información. Y creo que esa es una violación de derechos fundamentales.
es sabido que la identidad de la persona posee dos vertientes, la estática y la dinámica. Así es. ¿Usted podría indicarnos cuál de estas, o si es que las dos, algunas se enlazan con la identidad biológica? Sobre todo se vincula con la parte que es la identidad estática, ¿no? Pero también tiene que ver con la vida misma de la persona. El ser humano tiene derecho a saber cuáles son sus orígenes, porque somos seres que se van haciendo con el tiempo, somos seres históricos que tienen un pasado y se proyectan un futuro. Y en esa medida es importante conocer esta información. Ahora, aquí hay que tener cuidado, sin embargo, porque tampoco se trata de que si yo sé que mi padre biológico es fulano de tal, yo tenga derecho a saber que él es mi padre y voy a ir corriendo a pedirle pues alimentos, derechos sucesores, etc. Esa no es la idea, ¿no? Aquí hay distintas opiniones entre los estudiosos que han tratado el tema. Hay distintas opiniones. Hay de quienes van al extremo de que uno no debe saber nada, ni siquiera cómo fue concebido, como los que van al otro extremo de decir que uno tiene inclusive derecho a reclamar la paternidad. Yo creo que aquí hay que tener una visión muy prudente de las cosas, ¿no? A fin de evitar algunos excesos que distorsionen la figura, ¿no? Doctor, si tenemos la identidad biológica, la identidad de género y la identidad sexual, ¿en qué se diferencian estas tres? Todos son parte de un mismo concepto que es el derecho a la identidad. Ahora, la identidad sexual es un concepto sobre todo de tipo biológico-genético. El concepto de identidad de género es un concepto que se ha manejado de distintas maneras. Algunos lo tratan exactamente como sinónimo de identidad sexual. Otros tratan el tema más bien una perspectiva social, ¿no? Entonces, por ahí se podría establecer alguna diferencia, sobre todo de carácter sociológico, ¿no? Ahora, la identidad biológica se refiere a una identidad que se define en términos estrictamente científicos, ¿no? Por eso es que las repercusiones jurídicas tienen que verse con mucho cuidado, ¿no? Mi tesis es justamente que una persona pueda tener acceso a esa información biológica. Cosa distinta es la discusión de los alcances jurídicos que esto puede tener, ¿no? Ese es un tema en que hay que ir con mucha prudencia, ¿no? Pero creo que tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿no? Doctor, ahora teniendo justamente en cuenta la premisa del acceso a la identidad biológica, para el caso de las personas que han nacido por reproducción asistida, sí, y los adoptados, ¿estos pueden tener acceso a una identidad biológica? A ver, en términos estrictamente positivistas, no hay una norma expresa que autorice este reconocimiento. Sin embargo, mi opinión personal, y aquí yo puedo hacer referencia a distintos autores y legislaciones de países que avalan el derecho que uno tiene a acceder a esta información, porque repito, es un derecho natural. En realidad, un juez que pondere debidamente los derechos de la persona, un juez que tenga una perspectiva naturalista o tridimensional del derecho, entre otras, puede darle cabida a este derecho. Para empezar, en la Convención de los Derechos del Niño habla también del derecho del niño a conocer su identidad. La Constitución, lo hemos mencionado, habla del derecho a la identidad. Entonces, hay argumentos. Es interesante lo que está pasando. Se repite en las facultades de Derecho normalmente que este derecho pues no existe, ¿no? O se cuestiona porque se dice, no, es que hay que tener en cuenta el derecho a la intimidad del dador de semen o la mujer que da sus óvulos. Sin embargo, lo interesante es que revisando la legislación extranjera hay varios casos en donde hay normas que permiten esto. Por ejemplo, un país que se utiliza muchas veces como un sinónimo muy liberal es Inglaterra. Pues en Inglaterra existe este derecho, existe. Existe también en Suiza, existe también con cierto detalle este derecho también en Argentina. Y ha habido jurisprudencias muy valiosas en Alemania, en México, en Argentina, antes que se apruebe el nuevo Código Civil, en donde se reconoce como un derecho de la persona el conocer su identidad biológica. Es curioso, es un derecho que se ha ido abriendo campo a través de la jurisprudencia, a través de la doctrina, para después ir llegando al plano positivo. Es lo mismo que pasó con el derecho de identidad, que empezó con un tratamiento jurisprudencial, doctrinario, hasta que finalmente se pudo ver plasmado en la Constitución vigente. Interesante, doctor. ¿Y qué repercusiones pudiera tener,
sea el Estado o una persona en particular, si es que se le niega el acceso a la información biológica tanto a una persona que ha sido por reproducción asistida o a una persona por... En realidad hay varios problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adoptados hay infinidad de estudios que demuestran la torpeza, digamos así, de no decirle al adoptado cuáles son sus orígenes. El niño tiene que saber cuáles son sus orígenes, porque no por eso va a querer menos a sus papás, al contrario. El niño adoptado es un niño que ha sido expresamente escogido, digámoslo así, expresamente deseado. No como un embarazo natural, que puede ser producto de una noche bastante alegre, bastante movida, u otros factores, ¿no? Y entonces es importante que el niño sepa esto. Lo que sí hay que ver aquí es que se le informe al niño prudentemente, en el momento adecuado, y para eso los psicólogos, los educadores pueden orientarnos. Y entonces es un derecho consustancial, inherente a la persona y beneficioso. Peor es que el niño se entere de otras maneras. Por otro lado, ya lo mencioné hace un rato, está el tema médico, que también es importante. Por otro lado, desde el punto de vista social, puede ser importante que uno conozca cuáles son sus orígenes para comprender muchas cosas de su propia historia familiar, de los vínculos que puede haber entre una familia, ¿no? Y además porque la persona tiene derecho a saber, hay un derecho a saber que todos tenemos, y debemos dejar esa visión paternalista que dice, no, mejor que no sepan las personas, ¿no? Por eso es que yo planteo que este derecho debe permitirse el acceso cuando uno cumple 18 años de edad. Porque hay personas que, repito, prefieren no saberlo. Perfecto, nadie obliga a que uno lo sepa, ¿no? Lo ideal sería que los padres le digan a uno cuál es su origen biológico, le expliquen. Ahora, si no le hicieron a los padres, la propuesta es que pues, pueda hacerlo la propia persona, ¿no? Este es un tema que inclusive discutimos en una comisión que designó el gobierno anterior para reglamentar las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y justamente uno de los puntos de discusión fue este. A mí me invitaron a hablar del tema y discutimos sobre el particular, porque nos parecía, si es que se va a regular las técnicas de reproducción asistida, incluir esto como un derecho fundamental de la persona, ¿no? Teniendo en cuenta los avances que hay en la doctrina, en la jurisprudencia, repito, en la misma legislación, que nos llevan a mirar las cosas en una perspectiva distinta. Repito, una perspectiva que debe ser menos paternalista, una perspectiva que debe ser más sincera, más respetuosa de el ser de cada persona, ¿no? Creo que eso es importante, y aquí los estudios de la bioética y el desarrollo que ha tenido en las últimas décadas avalan esta posición, porque no es una cuestión solamente jurídica, ¿no? Tiene esto distintas vertientes que lo sustentan, ¿no? ¿Nos podría indicar cuál es la actualidad del ordenamiento jurídico peruano respecto a ordenamientos extranjeros, doctor? En este tema, bueno, andamos bastante retrasados, ¿no? Impera entre nosotros la idea de que la cesión de espermatozoides debe ser anónima. Y esto trae un problema adicional, por ejemplo. Miren, a ver, ustedes saben que en el Perú se hace fecundación asistida. Al margen de lo que diga la ley, se hace inclusive donación de óvulos, que la Ley General de Salud la prohíbe en el artículo 7. Pues bien, la pregunta es, ¿quién controla de dónde sale el semen con el que es inseminada una mujer? ¿Hay algún control? No hay ninguno. No hay ninguno. No hay control del Estado, no hay control del Ministerio de Salud, no hay control del Ministerio de Justicia, no hay control del Colegio Médico, no hay ningún control. Entonces, ¿eso qué significa? Que podría ser que de repente, pues una persona, estudiante universitaria, de buen estado de salud, con ciertos apremios económicos, se va a un instituto de fertilización asistida y dona sus espermas. Y le pagan $100. El fin de semana se fue la plata, el siguiente fin de semana se va a otro instituto de fertilización asistida. Deja su esperma y se gana $100 más. Y la semana siguiente se va a otro sitio. Y entonces este señor va dejando su esperma en distintos lugares, generándose una forma de hacer dinero no precisamente con el sudor de su frente. ¿Cuál es el problema? Que pueden haber una serie de hijos nacidos del mismo padre que no lo saben. La legislación española hace unos años tenía una norma que decía que había la obligatoriedad de llevar un registro de donantes para evitar este tipo de problemas. Lo curioso es que la norma nunca se cumplió y finalmente se derogó. Entonces no hay ningún control. Y ya ha habido casos, por ejemplo, ha habido un caso en Inglaterra, ha habido otro caso en Estados Unidos, donde de pronto se descubrió en un caso que un hombre era padre de más de 200 niños. Y las mujeres no sabían que el hombre era el dador del semen. Ellas suponían que los dadores eran distintas personas. Lo peor es que esto se supo cuando el tipo había muerto. En Estados Unidos también hubo el caso de una ciudad donde de pronto
se descubrió que habían 120 hermanos que no se conocían. Entonces esto puede dar lugar a relaciones incestuosas, ¿no? Además de la falta de ética que supone esto, ¿no? Y así hay casos interesantes. Hay un caso de Dinamarca, por ejemplo, de un hombre dador de semen que descubrió que tenía una enfermedad, un tipo de cáncer. Pero ese cáncer se podía tratar si es que se detectaba a tiempo. El problema es que si uno no le detecta a tiempo no lo puede tratar. Así que el hombre estaba desesperado por saber quiénes habían recibido su semen para decirle, oye, tienes este cáncer, tienes que tratarte, ¿no? Entonces la falta de un registro impide estas cosas. Es cierto que el hecho que haya un registro podría afectar el número de dadores de semen, el número de donantes. Sin embargo, si esto se maneja adecuadamente, si esto se explica debidamente, y además tenemos presente que esto no genera necesariamente vínculos filiales de carácter jurídico, entonces no tendría por qué haber ese problema, y más bien estaríamos reduciendo un riesgo hoy en día latente a la sociedad. Doctor, para finalizar, ¿se podría optar por desconocer la propia identidad biológica? A ver, hay un debate que es bien interesante en la jurisprudencia en general, en todos estos temas de la identidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo mi papá y mi mamá, y ellos me cuentan un día que yo nací mediante una fecundación asistida porque mi papá tenía un problema de oligospermia, de repente, pues para mí no hay ningún problema. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. No tengo por qué saber e indagar necesariamente quién es mi padre, porque así como hay un derecho a saber, hay un derecho a no saber, que es un derecho que se ha desarrollado modernamente. Entonces yo también puede ser que tenga derecho a no saber, puede ser, ¿no? Ahora, en ciertas circunstancias puede ser que para mí sea importante. Repito, puede ser una situación de salud, o simplemente la simple curiosidad que uno pueda tener como ser humano. Pero repito, así como hay un derecho a saber, hay un derecho a no saber, y creo que así como hay que respetar el derecho a saber el origen biológico, también hay que respetar el derecho de aquel que no quiere saberlo, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Una cuestión que se planteaba en la reunión del comité del que hablaba hace un rato del Ministerio de Justicia es: ¿y qué pasaría si el padre quiere saber quién es su hijo biológico? El dador de semen quiere saber quién es su hijo biológico. La pregunta es: así como el hijo tiene derecho a saber quién es su padre, el padre tiene derecho a saber quién es su hijo. Es un tema bien interesante. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental. Al hijo no le preguntaron nada antes de ser parte de este proceso. Al padre sí. Al padre yo creo que le preguntaron, le dijeron que estas son las condiciones. Entonces creo que hay una diferencia fundamental. El padre de alguna manera renunció a ese derecho, ¿no? Cosa distinta en el caso del hijo, que nadie le contó nada, nadie le consultó nada, simplemente vino al mundo y se encontró con que estaba en un hogar donde tenía un supuesto padre y una supuesta madre. Muy bien, doctor, y muchas gracias por brindarnos sus conocimientos, ¿no? Para poder compartirlo con todos nuestros seguidores de la revista Jurídica. Yo en verdad agradezco la entrevista y aprovecho la oportunidad para felicitarlos. Sé que ya son 10 años de trabajo, no es fácil llevar a cabo un proyecto como el de ustedes. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que sea gente joven con tan buen espíritu que lo realice, y eso es importante, ¿no? Creo que es importante promover la discusión de temas jurídicos y promoverlos de una manera abierta, sin caer en posiciones dogmáticas, en posiciones unilaterales, ¿no? Es importante abrir el debate y discutirlo con respeto, y ha sido un gusto para mí poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Encantado.